Conversemos muy brevemente estos 5 temas, estas 5 preguntas fundamentales que se asocian con comunicaciones, donde se ven en nuestro currículo de estudio. Entonces, pongamos tal vez aquí como título las 5 preguntas en el currículo de Ingeniería UC. Estos son en general temas que se ven en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, algunos de estos temas también en forma menos extensa en el Departamento de Ciencia de la Computación. Lo que es comunicación física se ve esencialmente en el curso IEE 2513, Comunicaciones, que es el primer curso introductorio al área. Se ve también en el curso IEE 3514, IEE 3514, que es comunicaciones digitales. Este aquí es comunicaciones a secas. Esto aquí es comunicaciones digitales. Y hay uno más que se llama IEE 3584, que se llama comunicaciones inalámbricas. Comunicaciones 1, por decirlo así, un curso mínimo del Major de Ingeniería Eléctrica. Comunicaciones digitales es un curso optativo de Ingeniería Eléctrica. En el currículo 2013, Comunicaciones 1 era optativo y Comunicaciones digitales era parte de un minor en electrónica y telecomunicaciones. Ese minor tenía comunicaciones como mínimo y comunicaciones digitales como mínimo, pero ambos eran optativos para majors de ingeniería eléctrica. A partir del currículo 2020, IEE 2513 Comunicaciones es mínimo del major de ingeniería eléctrica y comunicaciones digitales es optativo de nivel ciclo 2, es optativo nivel 3000. Comunicaciones inalámbricas siempre ha sido un optativo nivel 3000, es un optativo de ciclo 2 que se dicta al menos año por medio, a veces cada año. A futuro la idea es estar ofreciéndolo todos los años. Desde luego, comunicación inalámbrica lo que hace es abordar la temática del medio de propagación y en particular del canal inalámbrico, que es probablemente el medio de propagación más complejo que hay. Cualquier otro medio de propagación es alguna forma más simplificada de un medio inalámbrico y por lo tanto, en general las técnicas que uno aprende para modelar canales inalámbricos sirven para otro tipo de canales también. Después tenemos las problemáticas de acceso al medio y enrutamiento. Esas dos temáticas se ven antiguamente en un curso que se llamaba IEE 2543, transmisión de datos. Este curso ya no se va a ofrecer y lo estamos reemplazando por uno
que se llama IEE 2544, es el sucesor, y este curso se va a dictar por primera vez, estamos haciendo todo lo posible por dictarlo, ofrecerlo por primera vez en el segundo semestre de 2023, y se llama Redes de Comunicaciones Digitales. Este curso es un curso nuevo, reformulado profundamente, donde hay bastante trabajo práctico, se simula una red de comunicaciones con un simulador en Python, se abordan una serie de temáticas de protocolos de comunicaciones, problemáticas de acceso múltiple, etc. Entonces tal vez lo que debo hacer es transmisión de datos, ponerlo en color gris porque ya no se ofrece, pero en adelante se va a ofrecer este IEE 2544. Integridad se ve también en redes de comunicaciones. Vamos a tocar algunos aspectos de eso. En ese sentido, tal vez lo que puedo hacer es mejor eliminar acá esta llave, hacer una llave más grande y mover esto un poquito hacia abajo. Era el entendido que el grueso, digamos, de estos dos cursos, en particular de redes de comunicaciones, es acceso al medio y enrutamiento. En este curso redes de comunicaciones también se va a ver bastante detalle sobre cómo funciona Internet. Internet, desde luego, es una red que hay que entender cómo funciona y por lo tanto es parte del temario. Y criptografía es un curso que no se ofrece en ingeniería eléctrica, sino que es un curso optativo en el Departamento de Ciencias de la Computación, y ahí hay que ver un poquito con qué agenda se ofrece, si es que se ofrece anualmente y cuándo. Eso quería dejarles esta cápsula grabada para que el día de mañana la puedan consultar. Ocasionalmente hay otros dos cursos que se ofrecen. Se ofrece IEE 3573, seminario de telecomunicaciones. Y se ofrece IEE 3593, sistemas de comunicaciones inalámbricas. Seminario va alternando temas, es ocasional. Sistemas de comunicaciones inalámbricas se enfoca en aspectos sistémicos de distintos estándares, 3G, 4G, 5G, estándares Wi-Fi, estándares de espectro disperso, etc. Y también es un curso ofrecido ocasionalmente. Eso. La idea es que con esto haya un poquito un mapa de qué se estudia dónde, cuáles son los temas fundamentales que se abordan en el estudio de comunicaciones y que sepan dónde encontrarlos en nuestra escuela.